Amigos, muy buenas noches. Mañana temprano, allá en Montreal, arranca la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, esfuerzo que inicialmente estaba programado para concluir el 28 de enero, aunque se amplió un día más. Hay enormes expectativas, dado que el presidente Donald Trump no ha depuesto su discurso en contra del acuerdo trilateral que conforman México, Estados Unidos y Canadá. En ese último país incluso se ha presentado, digamos, cierto pesimismo, al grado de asegurar que en breve Trump podría anunciar la salida de Estados Unidos a ese tratado comercial. De hecho, el polémico magnate va a dar su mensaje a la nación el 30 de enero y ha insistido en que México debe construir el famoso muro y que este tiene que pagarse mediante el tratado. Aquí el canciller Luis Videgaray ha reiterado una y otra vez que eso no va a suceder. La Secretaría de Economía se ha mostrado más cautelosa y tiene la expectativa de lograr avances importantes en Canadá. Queda por ver si las negociaciones continúan, dado que las campañas políticas para la sucesión presidencial en nuestro país inician formalmente en marzo. Hay quien dice que la negociación puede continuar y otros consideran que habría el riesgo de contaminar los temas. Como quiera, esta negociación genera mucha incertidumbre y no necesariamente ese elemento es el que se requiere o el que requieren los empresarios para invertir. El tipo de cambio se ha depreciado y revaluado en los últimos días. La verdad es que nadie sabe cuál será su comportamiento futuro. En la mesa de negociaciones, prevalecen los temas polémicos que afectan al rubro de los autos, al sector agropecuario. Estados Unidos insiste en eliminar los paneles de controversia y que el Tratado de Libre Comercio tenga una caducidad de 5 años. El ingrediente ideológico podría superar la racionalidad económica. Buena parte de los empresarios de Estados Unidos están a favor del Tratado de Libre Comercio. Esta negociación, junto con las elecciones, no van a ayudar en este año a mejorar, digamos, el clima que requieren los empresarios para las inversiones. De por sí, la inversión extranjera directa tuvo una caída del 11% el año pasado. Se cree que continuará esta tendencia este año, pero como quiera, no hay nada escrito y habrá que estar atentos a esta sexta ronda con la que se retoman las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en este 2018. Pero justo para analizar este tema, esta noche nos acompaña Raúl Feliz. Él es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Raúl, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañes a través de la vía telefónica. Muchas gracias. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Alberto. Bueno, Raúl, ¿qué podemos esperar de estas negociaciones en Montreal que mañana arrancan formalmente? Sé que ya hay trabajos previos, pero ¿qué podemos esperar de esta ronda allá en Canadá, en Montreal, relativa al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? Mira, yo creo que esta sexta ronda quizás pueda darnos al final de ella luz de qué va a pasar finalmente con el Tratado de Libre Comercio. Porque este tema está pendiente y está funcionando como un freno para las inversiones en México. Ajá. Porque ante la falta de certidumbre, tanto el sector privado nacional como el sector privado internacional se han adoptado una actitud de prudencia. Entonces yo noto que he visto una desaceleración importante en los flujos de inversión en México y en parte debido a este tema de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ver si las posiciones encontradas entre México, Canadá y los Estados Unidos avanzan hacia algún terreno que pueda ser bueno para los tres países. Recuerda que las rondas anteriores terminaron en un desencuentro. Sí. Entonces, vamos a ver en el tema de la industria automotriz, donde hay claramente marcadas diferencias en lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere México, si hay visos de que se pudiera encontrar algún terreno común. Como sabes, los Estados Unidos demandan un 85% de contenido regional para calificar como producto del Tratado de Libre Comercio y actualmente tenemos un 62.5. Exacto. Creo que ese terreno se puede acortar, es decir, creo que México está dispuesto a aceptar que con un tiempo prudente la norma de contenido de la región aumente. No sé si quizás a 85 como pide Estados Unidos, pero sí mayor que 62.5. La que veo difícil que México acepte es el 50% de contenido específico de los Estados Unidos. Sí, pero exacto. ya veremos, Alberto, qué se avanza al respecto. Si se avanza, quizás entonces habrá la posibilidad de que para marzo el Tratado de Libre Comercio pueda concluir y se apruebe. Pero si no,
si todavía las posiciones continúan muy distantes, pues creo que el Tratado de Libre Comercio va a ser pospuesto para después de las elecciones de julio o incluso para después de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, para todo fin práctico hasta el año 2019. Ahora, el tema agropecuario, ¿cómo lo ves, Raúl? Porque, pues sí, el tema automotriz, digamos, es importante, pero también, pues, habría que recordar que, pues, está el tema de, pues, las restricciones que habría y, sobre todo, acotar nuestras exportaciones agropecuarias a temas temporales. Ese tema, ¿cómo lo estarías viendo, Raúl? Mira, yo veo, primero aquí tenemos, pienso yo, que mucho más capacidad de negociación, porque somos unos compradores importantes de productos agrícolas de los Estados Unidos. Y creo que eso genera en los agricultores americanos y en los estados donde están basados sus agricultores un fuerte apoyo para el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, la demanda que hace Estados Unidos de que solo participemos en el mercado de algunos productos cuando ellos no están produciendo, es inaceptable. Inaceptable. Es inaceptable y va en contra de todos los principios del libre comercio. Creo que México no debe ceder al respecto en esta parte. Ahora, supongo y he leído por ahí que las probabilidades de que en esta ronda pueda cerrarse el Tratado de Libre Comercio son bastante acotadas. De hecho, se había hablado de que marzo sería el deadline, digamos, para que se pudiera cerrar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que coincido, es decir, marzo era la última sesión que estaba contemplada. Si no se logran avances milagrosos en esta junta, muy probablemente tampoco en marzo llegaremos a una conclusión del proceso de esta negociación y seguramente, como lo mencionaba hace un rato, esto lo tendremos que ver después de las elecciones de México en julio o después de las elecciones intermedias americanas en noviembre. Y por lo pronto, pues eso no es una buena noticia. La buena noticia es que no se acaba el NAFTA, pero el hecho de que se mantenga la incertidumbre, pues va a seguir pesando en contra del crecimiento de la economía mexicana. Sí, que eso es lo más lamentable, ¿no? La incertidumbre, Raúl, pues es el peor ingrediente que puede haber para atraer inversiones y mientras prevalezca la incertidumbre, pues el hecho es que se seguirán posponiendo muchas inversiones, ¿verdad? O sea, 2018... Y en particular, este año 2018, pues es la suma de las incertidumbres, porque a esta incertidumbre del Tratado de Libre Comercio hay que sumarle la incertidumbre de la elección presidencial. Exacto. Que tampoco es un tema sencillo, tampoco hay muchas interrogantes, ¿verdad? También por el factor populismo, ¿verdad? Muchísimas. Y sería bueno se resolviera el tema del Tratado de Libre Comercio y que solo quedara la de la presidencia, pero mucho me temo que vamos a llegar a la elección con las dos incertidumbres abiertas, en una combinación que no es la mejor para las perspectivas de crecimiento económico del país. Ahora, Raúl, en función de que, pues, al final de cuentas no hay una definición para el Tratado de Libre Comercio para marzo y que esto se posponga para el 2018, ¿qué estarías viendo tú para el tipo de cambio hasta el 2019? ¿Qué estarías viendo tú para el tipo de cambio en este 2018? Bueno, mira, yo creo que si se pospone, pero se percibe la posibilidad de que se va a alcanzar un acuerdo y que vamos a llegar a algún terreno común que no es desastroso para México, pues no es la mejor solución, pero tampoco es tan malo. Es mejor que contemplar la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos que tenemos con Estados Unidos y Canadá se rompan. Entonces va a depender mucho también de quién gane la elección presidencial. Entonces el tipo de cambio, pues la verdad, va a estar muy incierto hacia adelante. Todo aquello que aumente la incertidumbre nos va a regresar hacia los niveles de cotización altos que vimos el año pasado, arriba de los 22 pesos. Ajá. Y todo aquello, o sea, realmente estamos en un equilibrio que podríamos justificar si la incertidumbre no estuviera donde está hoy. El dólar perfectamente podría estar cotizando alrededor de los 17 pesos con 50 centavos. Pero debido a la incertidumbre vamos alrededor de los 18.60, 18.50, y si la incertidumbre aumenta considerablemente sobre esos dos temas, el tema de quién será el presidente
y qué tipo de acuerdo, o si vamos a tener acuerdo o no, pues también es posible que veamos las cotizaciones de 22 pesos por el dólar. O sea, sé que estoy dando un rango demasiado amplio. Amplio, pero así están las cosas, ¿verdad? Así de amplio está la incertidumbre. Ahora, hay por ahí especulaciones, Raúl, no sé qué probabilidades de que suceda le ves. El 30 de enero, el presidente Donald Trump, ya sabemos lo caprichoso que es, va a dar su informe de gobierno y hay quien ha dicho que por ahí podría haber información negativa en cuanto al derrotero del Tratado de Libre Comercio. Si esto es así, supongo que pues ese nerviosismo crecerá, ¿verdad? Bueno, sí, pero también hay que distinguir que el presidente Trump nunca ha cambiado, hay que decirlo francamente, no ha cambiado su postura sobre el tratado. Él siempre ha dicho que es el peor tratado. Sí, exacto. Que ha firmado los Estados Unidos, que es una broma, que es un desastre. Pero eso también es mucho posicionamiento político. Político. Él tiene, una de las cosas difíciles de esta negociación es que al final él tiene que, ante sus electores, aparecer como un triunfador, ¿no? Él tiene que aparecer como que ganó algo importante. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que eso que él busque, él gane, sea simplemente simbólico y no real. Claro. Es difícil, la negociación implica aspectos políticos, aspectos técnicos, pero sí, yo creo que él va a proclamar de que el Tratado de Libre Comercio se negoció en los términos que él quiso y que nos obligó y que es un gran triunfo para él. Bueno, esperemos que no sea eso realidad. Ojalá que no. Bueno, pues Raúl, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos contigo, como siempre, ¿eh? Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Raúl. Bueno, pues él es Raúl Feliz, él es profesor e investigador del CIDE. Y en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, otro rubro muy atento a lo que sucede ahí es la industria molinera del trigo. Y es que en lo que es el trigo panificable, México importa un 65% de sus necesidades y Estados Unidos es nuestro principal proveedor. Se importan 4.5 millones de toneladas de trigo para producir pan, para producir galletas y hasta pastas. La industria ha trabajado en diversificarse no solo en lo que son sus necesidades de insumos, sino también para exportar. Y esta noche nos acompaña José Luis Fuente, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo, la Canimol. ¿Qué se visualiza del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué resultados han dado sus esfuerzos para diversificarse? Lo invito a que siga con nosotros. Pues José Luis, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, José Luis. Bueno, pues José Luis, mañana, día 23, arranca la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se retoman las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y entiendo que a ustedes, es un tema que les interesa mucho porque pues, la Cámara Molinera del Trigo pues tiene una enorme dependencia, la industria molinera del trigo tiene una enorme dependencia del exterior, ¿verdad? Pues sí, traemos particularmente de Estados Unidos este año que terminó 2017, poco más de 3 millones de toneladas. Hemos traído mucho más de Estados Unidos, pero estamos buscando otras fuentes de abasto y bueno, pero la dependencia va a existir. Estamos muy cerca, tenemos una referencia de mercado que son las bolsas agropecuarias americanas. Y bueno, pues es un tema importante para nosotros la negociación del tratado, sí, aunque es diferente respecto de otros sectores, porque nosotros somos importadores. Sí. Y el conflicto en general del Telecán es la exportación mexicana que está generando un superávit. ¿No exportamos nada a Estados Unidos de trigo, de producto ya terminado? Qué interesante pregunta. Sí, somos exportadores de trigo durum, con el que se hace la pasta, y somos exportadores de sémola, que es la harina para fabricar pasta, y de pastas. Hemos revertido en 10 años, quizá un poco más, el mercado de importar un poco
a ser exportadores de una gran calidad de pasta, sémola, con trigo mexicano. ¿Y a dónde exportamos? A Estados Unidos en particular, a la parte californiana, que es la mayor consumidora después de Italia y Venezuela, y exportamos a Centro y Sudamérica, no hasta el sur, a la parte norte de América y al Caribe. ¿Y esa parte de que se exporta a Estados Unidos de la sémola, nos puede afectar el Tratado de Libre Comercio o no necesariamente? Porque supongo que no es tampoco una gran exportación, ¿o sí? Pues exportamos a Estados Unidos alrededor de unas 40,000 toneladas de sémola y de pasta. Pero afortunadamente ya las empresas mexicanas se están ubicando del lado americano para facilitar el proceso comercial. Entonces, nosotros sí nos vemos como socios de ellos invirtiendo dentro de Estados Unidos, particularmente en Texas y en California. La industria molinera del trigo suena como una industria muy sofisticada, pero en realidad yo creo que habría que decir, José Luis, pero tú acláranos, pues que es una industria que está en todos los días en nuestros hogares, porque es pues, la materia prima con la que se fabrica nuestro pan, nuestras galletas, nuestras pastas, ¿no? Nuestros pasteles, ¿verdad? Después del maíz, es la segunda industria en importancia en la alimentación en México. Hoy se han orientado mucho también los cárnicos y lácteos, pero sin duda es parte de la dieta básica del mexicano. Pan, galletas, pastas, tortillas, los snacks, los cereales de caja, las obleas. Las obleas. Hasta las hostias son de harina de trigo. Tienes razón. Ahora, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántas empresas hay en el mercado mexicano de lo que es la molienda de trigo? La industria molinera tiene alrededor de 36, 37 empresas que agrupan a 83 plantas industriales en todo el país. 36 empresas. 36 empresas. De esas, la mayor empresa que acaba de comprar a un grupo debe tener un 29-30% del mercado nacional y está ubicada nacional. El segundo debe tener un 18% y también tiene ubicación nacional. Entonces hay una gran competencia por ubicarse nacionalmente o regionalmente, tener una fortaleza específica en la región. Ahora, José Luis, en alguna ocasión nos platicabas que pues, ha habido un enorme esfuerzo de la industria mexicana para diversificarse. ¿Cómo va ese esfuerzo de diversificarse para pues, no depender tanto de la importación de los Estados Unidos, sino tener más fuentes de abasto de otras latitudes? Mira, yo recuerdo, y voy a hacer una anécdota muy breve, alguna vez fuimos a Rusia a explorar la posibilidad de exportar productos mexicanos y los rusos dijeron, queremos venderle trigo a México. Y ahí empezamos a abrir el mercado ruso, después el de Ucrania, el de Francia, ahora estamos abriendo el mercado argentino, tenemos que resolver algún tema fitosanitario con Alemania, Polonia, Bulgaria y Australia, que son los grandes exportadores, porque hay mucho más grandes productores, pero no todos exportan. Y, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, digamos, ¿de qué tamaño son nuestras importaciones? ¿Son importantes en relación? ¿Qué porcentaje ocuparían de todo lo que pues, se importa a nivel total? Este año bajó un poco, pero llegamos a importar del Mar Negro cerca de 800,000 toneladas, que propiamente las perdieron los del mercado americano, ¿no? Importamos un poco más de Canadá, porque Canadá lo que nos provee, igual que Estados Unidos, son trigos de alta proteína para hacer panes de gran volumen. Y los demás países tienen trigos más blandos, más suaves, ¿no? Pero es una alternativa. Lo que nosotros buscamos es opción de mercado, donde tenemos las mejores condiciones de calidad y precio, y a esos mercados asistimos. ¿Y cuánto importamos a nivel total de forma anual? En el año 2016 fueron 4,700,000 toneladas, poquito menos. ¿Y de ahí Estados Unidos qué representa? En aquel entonces fueron como 3,5 millones. 3 millones, o sea, ¿qué estamos hablando de qué porcentaje más o menos? Habría que ver, México muele cerca de 6,5 millones de toneladas. Estados Unidos representaba en ese momento casi el 60%. 2016. 16. En el 17 importamos un poco menos,
hay una caída de mercado e importamos un poco menos. Pero Estados Unidos tiene cerca del 50% del mercado. Es decir, Estados Unidos ha perdido un volumen importante con México por esta diversificación, pero sigue teniendo una presencia importante en la molienda. Es el referente de la calidad del pan nuestro, ¿no? Y me platicabas, José Luis, que hace unos días ya se comenzó, digamos, un primer embarque desde Argentina, ¿verdad? Sí, O ya sea, lo ya en estos recibimos. esfuerzos de diversificación, ¿verdad? Ya lo recibimos, fue complicado, tuvimos algunos temas fitosanitarios, pero está resuelto. El trigo está llegando ya a las plantas, obviamente hay un periodo de travesía, está llegando a las plantas y estamos haciendo las pruebas de panificación para poder salir al mercado con ese trigo. Probablemente hagamos algunas mezclas con trigos nacionales o americanos, pero ya está y estamos trabajando muy bien con Argentina. La verdad es interesante el mercado. Y luego en este esfuerzo entiendo que también ustedes han estado, así como están atentos a lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, entiendo que también han estado muy atentos al acuerdo, a la modernización del acuerdo con Europa, ¿verdad? Tenemos el Tratado de Telequem, pues. el Tratado de Libre Comercio con Europa. Nosotros estamos excluidos prácticamente toda la cadena. Ahora ya abrimos más esa parte del mercado con la preocupación obvia de los subsidios que se pueden estar manejando en Europa y queremos una cancha pareja igual. Estamos listos para competir con cualquiera, pero en cancha pareja. ¿Por qué excluidos? Porque no estaba incorporada en nuestra cadena en la negociación del tratado. Entonces se aplicaban aranceles. Ahora ya vamos por quitar aranceles en esa relación comercial. En perfecto. trigo ya teníamos arancel cero, pero el resto de la cadena sí tenía un Y ahí sí en la negociación se va a buscar ahí qué. Sí. ¿Y se va por buen camino en ese sentido? Estamos bastante avanzados, estamos protegiendo algunos productos, pero de todas maneras a 7 años lo esperamos desgravar totalmente. Estamos en el TPP, que nosotros nos interesa, y estamos con un acuerdo comercial con Argentina que también va a fortalecer la relación comercial con Sudamérica. ¿No? Para el Telecán, digamos, ¿cuál es la expectativa que tiene la industria? Nosotros esperamos que haya comprensión del lado americano a las negociaciones del Telecán. Nuestra posición no es igual que los exportadores. Lo que trabajamos muy de la mano con la autoridad mexicana para ofrecer nuestros mejores oficios en la gestión en Estados Unidos y creemos que del lado americano hay sensatez, cuando menos de nuestros proveedores, sobre este tema. Pero bueno, las decisiones en Estados Unidos son mucho más complejas y yo creo, suceda lo que suceda, creo que a México no le va a ir mal. Yo creo que nos va a ir bien, estamos preparados, somos competitivos y lo único que tenemos que trabajar es con la autoridad mexicana para que lo que se tenga que decidir sea por el bien del país, ¿no? Y ya por último, se acabó el año 2017. ¿Cómo le fue a la industria? ¿Qué tan bien se comportó el mercado? Fíjate que el mercado se quedó empatado al 2016, no creció. Yo tenía la esperanza de que pudiéramos crecer un 1,5, 2%, no lo reflejan los números. Y sin embargo, la expectativa de 2018 es mejor. ¿Ah, sí? Pensamos que ese estancamiento, veníamos de años buenos de 3,5, 2,5%, ese estancamiento quizás se deba a las campañas que se sacaron contra el tema de salud. Ah, claro. Y un poco tardío, pero también al impuesto que se le impuso al pan dulce. En 2014, ¿verdad? En 2014, que se está reflejando ahora con un cambio de esta política. ¿Y cuánto esperan crecer este año? Yo espero que para 2018 crezcamos cuando menos un 2%. Ah, bueno, entonces ya retomarían, digamos, el ritmo de crecimiento, Yo ¿no? creo que muy estamos similar siendo, al de la economía, probablemente, ¿no? Yo espero que estemos siempre muy cerca de la economía o cuando menos del crecimiento poblacional. ¿Cuántos empleos genera la industria molinera de trigo? Directos debe estar generando 1 millón de empleos. Bueno, bastantes, ¿no? Directos. Es una generadora de empleo en nuestro país, ¿verdad? Cada planta debe tener alrededor de unos 100 trabajadores, las más eficientes un poco menos, las menos eficientes un poco más, pero indirectos deben ser 10 millones de...
son todos los agricultores Claro. que producen trigo, los panaderos, que son cerca de 40,000 panaderías, más sus empleados. Entonces, indirecto sí tiene un impacto en la población. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias por la contrario. oportunidad de platicar esta noche con nuestro auditorio. Gracias a ti, al auditorio, y cualquier cosa estamos a sus... Claro que sí. Él es José Luis Fuente. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Además del Telecán, otra negociación importante para esta industria es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que está ya muy cerca de concluir. La idea con el viejo continente es acceder a reglas más parejas que nos permitan exportar lo que hoy no se da. En ese rubro hay unas 36 empresas y 10 significan el 85% de un negocio con una capacidad para transformar trigo y harina de 8.5 millones de toneladas. Así que hay mucho en juego. Lo invito a la próxima semana aquí a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta entonces.